Lo primero, detalles de las novedades sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter. Es la primera vez que el Departamento de Justicia imputa al hijo del presidente y lo imputan por posesión ilegal de arma de fuego, porque mintió cuando compró una pistola. Hunter dijo que estaba sobrio cuando en realidad en aquella época era adicto a las drogas. A Hunter Biden lo han estado investigando durante años, una investigación muy amplia. Han indagado también en sus negocios y sus finanzas y en verano llegaron a un acuerdo en el que Hunter reconocía la mentira del arma y se declaraba también culpable de no haber pagado a tiempo sus impuestos durante 2 años, y con ese acuerdo evitaba la cárcel y un juicio. Pero el acuerdo voló por los aires, a la vista está, y ahora el juicio puede llegar en un momento clave, en plena campaña electoral, justo cuando su padre se presenta otra vez a las elecciones. Biden siempre ha defendido a su hijo, dice que está orgulloso de su lucha contra las drogas, no comenta las investigaciones abiertas, pero Hunter es un talón de Aquiles para él, un punto débil de cara a la reelección. Los republicanos llevan tiempo acusando a Hunter de corrupto y esta misma semana han abierto una investigación a Biden, un proceso de impeachment en busca de conductas corruptas. No hemos visto hasta ahora ninguna prueba que salpique a Biden, pero las encuestas señalan que la mayoría de estadounidenses creen que hay algo turbio en las actividades de su hijo. Para investigar qué significa esto y también para aprender más de lo que es el sistema judicial, hace un rato conversé con el abogado penalista Rick Díaz. Muchísimas gracias por acompañarme, bienvenido. Buenas noches o buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, parece un regalito de Navidad. El asunto ahora se transformó básicamente en Halloween para Hunter Biden, ¿no? Las cosas han cambiado dramáticamente de aquel acuerdo que le pareció tan hermoso a la defensa y a él, han pasado a la acusación formal. ¿Qué me dices? Bueno, hablas de Navidad, hablas de Halloween, yo hablo de el Día de Acción de Gracias, que queda entre las dos cosas. Esto es un regalo, sí, no, es un regalo navideño temprano para la familia Biden. Obviamente, como hablamos el otro día, Pedro, y creo que ya en varios segmentos, pues es un piñazo contra el otro. Tú me endameas a mí, mis amigos en Washington o en el Departamento de Justicia endamean a tu hijo. Pero sabemos que esto venía, right? Cuando el acuerdo quedó rechazado por la jueza en Delaware, el fiscal no iba a echarse para atrás. Lo único que hizo fue reformular el information en un indictment. Es casi el mismo papel acusatorio, sino en vez de decir acusación por consentimiento, es acusación por gran jurado. La diferencia siendo que más de 12 personas de un grupo mínimo de 18 personas, de un grupo mayor de 23 personas presenciales, dijeron, pensamos que es muy probable que este señor violó estos estatutos federales. Tiene la presunción de inocencia, pero obviamente ya hubo, en el segundo caso, en el indictment, hubo una presentación de pruebas ante un cuerpo humano, ante un grupo de personas que votaron a favor de acusar. Entonces, porque yo lo estoy viendo un poco, me doy cuenta confundido. En la práctica, ¿es casi lo mismo que el acuerdo al que se había llegado, o el hecho de que lo estén acusando ahora formalmente, que no sea un acuerdo presentado en la corte, lo hace más difícil para él? No, no es que lo hace más difícil, porque los cargos son los mismos y las pruebas son las mismas, ¿no? La diferencia es que con un information, right, es donde el acusado renuncia al derecho que tenemos todos de ser acusados, no por un solo fiscal, sino por un grupo, un grand jury, que son 23 personas, y para mantener un quórum, ellos están trabajando por 18 meses, una vez a la semana por general, y el grupo 23 tiene que haber por lo menos 18 personas mínimos estudiando la prueba simultáneamente, y de ese grupo mínimo de 18, si no hay un quórum, más de 12, es decir, 3 o más personas tienen que votar al final de la presentación de pruebas, sin la presencia del acusado, sin ninguna defensa, solamente el fiscal que presenta las pruebas, toman un voto. Si es mayoritario, cuando digo mayoritario, más de 12 de 18, pueden haber 21 o 23 personas, pero mínimamente 13 tienen que decir, pensamos que más probable que no, este señor cometió el delito o los delitos enumerados. Entonces, pero las pruebas en el juicio, los testimonios van a ser iguales.
a que se hubiera aceptado la acusación y hubiera ido a juicio de todas maneras. De alguna forma también para el padre, que sea ahora y que no sea esto dentro de 3, 4, 6 meses. Bueno, de todas formas no sabemos la fecha en que habría un juicio, ¿verdad? Pero que todo este asunto no sea mucho más cercano a las elecciones, vamos a decir que mal no le hace. No, right. So, por ejemplo, por general, cuando el indictment es retornado, como en este caso hoy, la ley y las reglas de procedimiento penal dicen que el acusado tiene un derecho mínimo de 70 días para ser enjuiciado. Obviamente, ahora que hay como que dice, el tren cambió de rumbo, right? Y la defensa va a tener que defender los cargos. Presumo que la defensa no va a estar preparado para un juicio en los 70 días. También la fiscalía tiene el derecho por buena causa, de poder extensión de tiempo de los 70 días. Y como hemos visto en los otros casos contra Trump, no me sorprendería que en este remate o en este para adelante y para atrás, el fiscal en el caso de Hunter Biden trate de hacer un paralelo y causarle el mismo dolor de cabeza al presidente o al candidato presidencial Joe Biden, lo mismo que los fiscales están haciendo en contra de Trump para tratar de interferir con las elecciones y con su capacidad de poder concentrar y enfocar en los mejores intereses del país. Y es triste, ¿no? Porque votes porque tú quieras, los candidatos presidenciales, especialmente los delanteros, deben de poder enfocar en la elección. Las personas deben de elegir su candidato preferencial y no tener estos desvíos y confusiones y distracciones por ambas partes, si estamos hablando políticamente por la línea del medio. ¿Ayuda, perjudica o es indiferente esta acusación sobre este tema con respecto a otras cosas que están siendo investigadas? Por ejemplo, sobre recibir sobornos, sobre incorporar de una forma directa o indirecta a miembros de su familia en manejos de cosas como mínimo problemáticas desde el punto de vista ético, pero tal vez cometiendo delitos. Sí, aquí pueden haber muchas jugadas de ajedrez por ambas partes, por la fiscalía y tanto por la defensa, right? So, la acusación ya siendo formalizada por el grand jury con camino hacia un juicio, abre un camino que se llama subpoena. La capacidad de los abogados de mandar solicitaciones para testimonios en el tribunal, obviamente tienen que ser relevantes a los cargos, pero lo que es relevante para una persona quizás no es para otra. Pero las investigaciones, por lo que estoy leyendo y por lo que estoy escuchando independientemente, las relaciones presuntamente delictivas entre Hunter y el padre se están, vamos a decir, se están calentando, se están abriendo y eso de aquí a las elecciones todavía falta mucho tiempo. Pueden haber muchos desarrollos nuevos que pueden cambiar ese tren de la vía actual en una dirección contraria que en este momento quizás no estamos viendo o apreciando. Qué momento en la historia, ¿verdad? Una democracia de ser orgullosa de ser de las, vamos a decir, más eficientes del mundo, con 2 candidatos a la presidencia, por lo menos como están las cosas ahora, 2 candidatos que tienen la abrumadora mayoría de los votos en cada partido, uno enfrentándose a 4 procesos, el otro con un hijo muy incómodo y la posibilidad de que también quede enganchado en algún proceso. Right, no, y mira, lo estamos viendo porque esto es como un cáncer, ¿ves? Y hoy mismo vimos el arresto, la entrega para hablar de un tema diferente, pero semejante, de Díaz La Portilla, right? 2 meses antes de las elecciones, por Dios. O sea, entonces estamos viendo ahora que el Departamento de Justicia, en este caso, en el FDLE y la Fiscalía de Broward County, para mí no es coincidencia. La prescripción por los delitos por los cuales se está siendo investigado y ahora acusado y arrestado Díaz de la Portilla se hubieran podido presentar después de las elecciones. Entonces, esto es como entonces, el ejemplo que están dejando a nivel federal y mayor presidencial, ahora lo estamos viendo y empezando a ver, mejor dicho, a niveles ya de elecciones estatales o condales. Entonces, es una enfermedad fea que se está abriendo, intoxicando el proceso. ¿Y cuál es la esencia de ese proceso, Pedro? Es la democracia. Poder votar por la persona que tú quieras. Mucha gente va a votar por
por Biden, que casi no puede ni siquiera llegar al podio, y el otro van a hablar por un candidato que tiene 4 acusaciones criminales. Estamos viviendo tiempos raros, pero cualquiera que sea el partido, los aspirantes deberían de tener no esa nube encima, Claro. y dejar que puedan enfocar las elecciones y que el albedrío del pueblo sea lo que gobierne, no utilizando la fuerza del Departamento de Policía, FDLE, Departamento de Justicia, para tratar de afectar una elección tan importante como las que estamos viendo en estos momentos, tanto condales como federales. Es bien disgustante y bien triste, la verdad. Cierro con un pedido de que nos consideres en la escuela, a mí y a los televidentes, y ayudes con esto. ¿Diferencia principal entre casos en cortes estatales y cortes federales? En penales, Sí. wow, en manera abreviada, los federales los cargos casi siempre son mucho más serios, las sentencias condenatorias son más fuertes, no hay parol en la prisión federal. El tiempo que uno cumple en una prisión federal es mucho más controlado, más rígido. Las capacidades de tener un alivio postcondenatorio en estatal son mucho más amplios, hay más flexibilidad, es más fácil navegar y manejar un caso penal estatal. Casos federales son muy cerrados, muy psicorrígidos, y por general los jurados en los casos federales tienden más a condenar que en los casos estatales, casi 2 por 1. O sea, en la Corte Estatal la Fiscalía gana menos del 50% de los casos por varias razones, el discovery y lo demás, investigaciones. Y en la federal la condena es más del 90%. Sabemos que la posibilidad de ganar un caso federal en defensa es mucho menos que en la Corte Estatal. Mil gracias, no solo por la clase ahora, sino por todos los comentarios y la orientación previa, y por concedernos tiempo. Sé que andas a la carrera. Lo mejor para ti, muy amable. Igual para ti y todos que están viendo y escuchando. Gracias, Pedro. No, encantado. El abogado Rick Díaz con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en esta edición muy especial de nuestro programa.